Pues comienzo. Buenos días a todos. Soy Alejandro Golfeu Martí, residente de segundo año del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y voy a hablarles de la espirometría simple, la espirometría forzada y el test broncodilatador. Comentar que esta es la primera sesión de un total de 7 sesiones que prepararé durante mi rotación de 2 meses en la unidad de pruebas funcionales del Hospital General de Albacete. Y metiéndonos ya en conceptos, comenzaremos con una breve definición de lo que es la espirometría. La espirometría es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar y una herramienta importante y esencial a día de hoy para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades respiratorias. Requiere de una correcta realización para una adecuada interpretación de los resultados y relevancia en las decisiones clínicas que se tomen. De cara a las indicaciones, destacamos que sirve para el diagnóstico de patologías respiratorias, la medición del efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar y la estimación de la gravedad y pronóstico de estas. Monitorización del curso de enfermedades y de exposición a sustancias potencialmente tóxicas para los pulmones. De cara a un cribado de sujetos en riesgo de enfermedad pulmonar, como pueden ser los mayores de 35 años fumadores, los que tengan un índice acumulado de paquetes año mayor de 10, o los pacientes en exposición laboral u ocupación a sustancias tóxicas con afectación respiratoria. También nos serviría para la evaluación del riesgo de procedimientos quirúrgicos o valoración del estado de salud en un examen físico rutinario. También se utiliza ampliamente en salud pública e investigación clínica. La contraindicaciones, pero bueno, la mayoría de ellas son bastante lógicas, lo que se referiría a una patología grave, aguda, descompensada, o una infección activa y con alta contagiosidad, o en el caso de las cirugías que comento, serían unas contraindicaciones relativas, puesto que habría que valorar la realización de una espirometría en estos pacientes en función del riesgo-beneficio. Las razones para suspender la prueba serían las muchas veces presenciadas excesos tusígenos, broncoespasmos, dolor torácico agudo, aumento de presión intracraneal o presión intraocular o mareos o síncopes del paciente. Las recomendaciones previas a la realización de la prueba pues sería que el paciente acudiese a realizársela con una vestimenta cómoda, habiendo desayunado ligero, no precisando de ayuno, y evitando la ingesta de café, alcohol e hipnóticos dentro de las 8 horas previas a la prueba, es decir, todo lo que pueda deprimir o sobreestimular el centro cardiorrespiratorio. No fumar, vapear, usar pipas de agua, al menos en la hora previa, evitar el ejercicio físico intenso la hora previa también y suspender la última dosis de broncodilatadores previa a la prueba. Aquí adjunto un cuadro donde pone las horas recomendadas de suspensión en función del tratamiento broncodilatador, siendo 6 horas los beta-2 adrenérgicos de acción corta como el salbutamol y la tarbutalina, 24 horas los beta-2 adrenérgicos de acción larga como el salmeterol o el formoterol, los beta-2 adrenérgicos de acción ultralarga como el bilaterol y el indacaterol 36 horas, y con los anticolinérgicos de acción corta como el tiotropio, como el ipratropio 12 horas y de acción larga llegando a precisar de 36-48 horas como el tiotropio. Tenemos también que mantener el resto de medicación de base del paciente, haciendo que, de esta forma, no alterando mínimamente su estado de base antes de la realización de la prueba. Pasando a la espirometría simple, el procedimiento consiste en respirar tranquilamente a través de la boquilla hasta verificar que la línea de base o la capacidad residual funcional es estable, con al menos 3 respiraciones. Posteriormente, se puede continuar con una de estas 2 opciones. Bien, la inspiración hasta la capacidad pulmonar total y expirar lentamente hasta el volumen residual, o la expiración lenta hasta el volumen residual e inspiración hasta capacidad pulmonar total. Después el paciente terminaría con una respiración normal. Estaría permitido un máximo recomendado de 8 intentos y sería preferible realizar antes de una maniobra forzada, como la realizamos en este centro. Pasando a la espirometría forzada, el procedimiento consistiría en inspirar todo el aire hasta la capacidad pulmonar con una pausa inferior a 2 segundos, soplar lo más rápido y fuerte que pueda el paciente y prolongar la respiración hasta que se alcance una meseta o el tiempo de inspiración sea mayor o igual a 15 segundos. Con la espirometría forzada ya nos permitiría distinguir los distintos tipos de patrón espirométrico que tendría las curvas del paciente. De esta manera podríamos diagnosticar un patrón obstructivo en función del grado de obstrucción midiendo la FEV1
y podríamos sospechar un patrón restrictivo en función de la capacidad vital forzada. Pero a esto, como ya hablaremos la semana siguiente, sería necesaria otra prueba para confirmarlo. Bien, entrando ya en conceptos más técnicos, en esta prueba nos interesa una selección, una precisión y una reproducibilidad adecuada. De esta manera introduzco el concepto de volumen de extrapolación retrógrada o VBE, que es el volumen determinado por una línea perpendicular desde el punto de tiempo 0, midiéndolo desde el FEB1, este punto correspondería al inicio de la prueba, hasta el punto donde se intercepta la curva de la capacidad vital forzada. A modo de ejemplo visual, correspondería con el número 1 de las curvas flujo-volumen y de volumen-tiempo que adjunto. Los criterios de aceptabilidad de una espirometría, en este caso, serían un inicio rápido y sin vacilaciones, con un volumen de extrapolación retrógrada menor a 0,1 litro o menor del 5% de la capacidad vital forzada, y tiempo en alcanzar el flujo expiratorio máximo, PEV, menor de 120 milisegundos. Una maniobra expiratoria continua, sin artefactos ni evidencias de tos en el primer segundo, y una duración no inferior a 6 segundos, debiendo finalizar cuando los cambios de volumen sean menores a 25 mililitros durante más de mayor o igual a un segundo, es decir, un final plano o viendo que se alcanza la meseta en la curva, un tiempo de expiratorio mayor o igual a 15 segundos o si existe una repetibilidad tolerante de la capacidad vital forzada en las diversas maniobras. Los grados de calidad de la espirometría forzada en pacientes mayores de 6 años, pues este cuadro tendríamos que alcanzar un grado B de calidad con 2 maniobras aceptables y entre estas 2 mejores maniobras la diferencia entre la capacidad vital forzada y la FEB1 tendrían que ser entre las dos curvas comparadas menor o igual a 15 litros, o el grado A, que serían 3 maniobras aceptables, y entre las 2 mejores, la capacidad vital forzada y el FEB1 menor o igual a 15 litros en comparación a las 3 maniobras escogidas. Pasando al test broncodilatador, pues es una prueba que se utiliza para la medición de función pulmonar antes y después de administrar un broncodilatador de acción rápida. Necesita de un uso de cartucho presurizado con cámara inhalatoria. Está indicado en una espirometría con patrón obstructivo o ante la sospecha de asma. También se utiliza en la evaluación preoperatoria cuando existe limitación al flujo aéreo. Presenta las mismas contraindicaciones que la espirometría, incluyendo reacciones adversas conocidas o probables al broncodilatador empleado. En el dibujo que adjunto, pues pongo las dosis de broncodilatador que se tiene que administrar al paciente, destacando que en el salbutamol son 400 microgramos o 4 inhalaciones separadas en intervalos de 30 segundos y no 2 inhalaciones o 200 microgramos como se suele poner estos pacientes en una pauta de rescate. Se deberían de administrar 15 minutos tras su inhalación, o sea, se debería de realizar la prueba 15 minutos tras su inhalación y repetición de nuevas maniobras. Con el bromuro de hiperatropio pasaría lo mismo, dosis de 160 microgramos en 8 inhalaciones separadas por intervalos de 30 segundos y en este caso deberíamos de esperar 30 minutos tras su inhalación para la repetición de las nuevas maniobras. El procedimiento del test broncodilatador pues, consistiría primero de todo en explicarle la técnica inhalatoria y comprobar que el paciente lo entendiese y lo realizase bien, y se realizaría un mínimo de 3 maniobras previo al uso del broncodilatador para comprobar que el paciente ha entendido y lo utiliza bien. Se administra el broncodilatador, bien sea salbutamol o bromuro de hiperatropio, y se realiza una segunda serie de 3 maniobras espirométricas, esperando el tiempo adecuado, como he comentado, en función del broncodilatador de acción corta que utilicemos. El resultado positivo de esta prueba sería si la mejoría de la FEB1 o de la capacidad vital forzada es mayor del 12% o mayor o igual de 200 mililitros. También se puede utilizar un aumento del 20% de la presión expiratoria forzada, pero es menos utilizada en un laboratorio de pruebas funcionales. Como conclusiones finales, la espirometría simple, forzada y el test broncodilatador son pruebas básicas para el diagnóstico, seguimiento y establecimiento del pronóstico de enfermedades respiratorias, y es necesario e importante conocer la selección, precisión, reproducibilidad, aceptabilidad de las maniobras espirométricas y si cumplen los criterios de calidad establecidos. Conocer la interpretación de cada una de las pruebas para correlacionarlo con la clínica del paciente.
Y bueno, ese sería el final